Vamos a dar inicio, gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con los preceptos, son 613 preceptos, 248 positivos y 365 negativos. Cada mandamiento está ligado a nuestro cuerpo. La parte que nos duele es precisamente el precepto que estamos transgrediendo, que estamos violando. Violar los preceptos positivos, que son los que tienes que hacer, los que estás forzado a hacer, bueno, no forzado, debes de hacer. Esos son los que te van a afectar directamente en los daños. Los daños van a ser directamente en órganos esenciales, órganos indispensables. Pero si violas los negativos, esos son los que no debes de hacer, porque son negativos. Es decir, si los violas, estás dañando, son 365 negativos, las venas relacionadas a esos preceptos, lo que es sistema de donde circula la sangre, es lo que nos va a dar ahí va a empezar a dañar los órganos. Por lo tanto, la función de llevar la vida por medio de esas vías, de esas arterias, porque son 365 también, están relacionadas con 365 preceptos negativos, va a ir dañando el órgano, porque empieza a hacerte una falla por estar haciendo lo que no debes de hacer, porque los preceptos, los 365 preceptos negativos son de no hacer y los estás haciendo. Como un ejemplo, no matarás, ese es un precepto negativo. Entonces, si tú no estás procurando tu vida, no estás cuidando tu salud, tú estás procurando la muerte. Entonces, obviamente empieza a fallar, porque no estás cuidando tu vida y es un precepto y vas decayendo poco a poco. Y empieza a dañarte, ya te empiezan a doler partes del cuerpo que no deben de doler, u órganos esenciales. ¿Sí? El precepto que vamos a tocar hoy van a ser positivos, de los que debemos de hacer. El precepto positivo que vimos el lunes, ¿se acuerdan cuál fue? El templo. Es el precepto número 20, construir un templo para Dios. Pero ya vimos que ahora ¿quién es el templo? Entonces, el templo es nuestro cuerpo, de allí cómo se ligan los preceptos. Hay reglas para el cuidado del templo. ¿Y eso dónde lo encontramos? Pues en la Torá. El siguiente precepto es el número 21 y dice así: deben respetarlo. ¿Respetar qué? Se debe respetar el templo. Entonces, dice así Levíticos 19:30, pero antes de darle lectura dice, es decir, si eso era algo hecho por mano de hombre, algo construido por los hombres, ahora que nuestro cuerpo es algo construido por mano de hombre, No. es un templo perfecto. De hecho, es una máquina muy perfecta. Y si vemos el Levíticos 19:30 nos dice así, y hoy es Sabbat, hoy es Sabbat, hoy es reposo. Muchos piensan que el espiritualizar refiere a que vas a estar todo el día, tienes que comer, eso te liga a la tierra. Entonces quiere decir que debes de aprender a convivir con lo terrenal, con lo celestial. Entonces aquí nos está tocando, dice, mis días de reposo guardarás. Esta es una cita donde están varios mandamientos, no es solo uno, no te da una referencia al antetexto y posttexto. Son varios mandamientos, como el deber que debes de tener con tus hijos, que a tu hija no la debes de prostituir, y luego sigue mis días de reposo guardarás, y mi santuario tendrás en reverencia, yo el Eterno. Entonces, si el que edificaron los hombres debía de ser cuidado, y nos está diciendo
tendrás en reverencia. Tendrás en reverencia la palabra en hebreo, es la palabra yaré. La palabra hebrea es yaré. Y si vemos la definición es temor, temas, que temer, a reverenciar, para asustar. Ahora entiendes, ¿te está diciendo respetar o te está diciendo qué? Temer. Entonces el precepto, ¿cómo debería de ser? Tendrás temor. ¿Debes de respetarlo o debes de temerle? Temor, ¿no? Entonces, es que yo puedo traducir una cosa y como Reina Valera hizo, es una traducción y dices, pues sí, es un respeto, ¿no? Pero en nuestro lenguaje, en nuestra área, en lo que nosotros tenemos de conocimiento, pues respetar no tiene nada que ver con temor. Entonces, ciertamente dices, pues sí va relacionado, pero entonces ¿por qué no le tienes temor? Y temor a guardar, a cuidar. Te está diciendo debes de temerle, debes de reverenciarle, debes de tener cuidado. O sea, asustarte. Así el creyente que se está adaptando a lo hebreo, así lo trazó, porque estamos viendo preceptos que están trazados del judío, porque el judío los tiene de otra manera. Entonces te dice, debes respetarlo, es el que está entrando a la raíz hebrea. Pero el judío, que ya tiene tiempo, lo tiene bien entendido, ¿no? Él sabe que ahí la palabra que está usando es yaré, y es temor del santuario. Por eso Pablo, el rabino Pablo, tenía ese conocimiento de este precepto, obviamente. No lo tenía como lo tenemos ahorita nosotros, porque esta separación de los preceptos los hizo Maimónides, el Rambam, ¿no? Entonces el Rambam al separarlos no fue en los tiempos de Pablo. Entonces, pero Pablo sabía el que tenía que reverenciar, tenía que temer ese precepto. Por lo tanto, este precepto le quedó muy claro, y que el templo es algo sumamente importante. Por lo tanto, así que le enseña a los nuevos, le da indicaciones en la primera carta a los de Corinto, en el capítulo 3, y les llama colaboradores a los de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, vamos a darle lectura, vamos a ir paso a paso. Primera de Corintios, ¿qué, perdón? Colaboradores de Dios. Vamos a ver cómo Pablo empieza a trazar, y obviamente te está hablando de que tú también, como vas entrando y tienes que empezar a conocer, tienes que entender de qué se trata. Debes de entender cuál es tu propósito, de qué función tiene tu cuerpo, más ahora que ya es el templo. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a qué? Carnales. Como a niños en Cristo. Cristo es lo que refiere al ungido, en el conocimiento. Entonces está refiriendo vas entrando. Les di a beber leche. ¿Tú qué le das a los bebés? Leche, ¿no? Y no les di vianda, es decir, una comida sólida. Porque aún no eran capaces. ¿Y qué creen los de Corinto? Ni son capaces todavía. Cuando no tenemos la capacidad de poder comprender los preceptos, nos negamos. Literalmente nos negamos. Porque no los entendemos el beneficio que es a nosotros. Por eso dice, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes ¿qué hay? Celos.
hay contiendas y disensiones. Ahí se los enmarqué porque ¿qué es disensión? Es que te distancias, te apartas. No son carnales y andan como hombres, o sea, en lo suyo, porque se dice uno al otro. Yo ciertamente soy de Pablo. Esto no es que yo sí creo en la Trinidad, no es que yo sí creo en el apóstol, no es que yo sí creo en esto, no es que yo sí creo. Y su vida está hecha un papalote. ¿Por qué? Porque llevan celos, contiendas y se están distanciando. Y hoy se confunden con el hecho de guardar la sana doctrina como distanciarse, y no es eso. Guardar la sana doctrina es algo sumamente importante por tu salvación, y tu comportamiento es lo que se va a calificar, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos. No son carnales, o sea, es que a mí me instruye no sé quién, es que yo veo a no sé quién, o sea, no. Aquí lo que se valora es tu comportamiento. Y dice así, fíjense bien cómo, para que entiendan lo que es un maestro, y si tú dices, es que mi sacerdote me enseña bien, mi pastor me enseña bien, el apóstol me enseña bien. Vamos, eso tiene que ser calificado y no calificado por un hombre. Eso se va a ver en ti, si verdaderamente estás entendiendo, y quizás no alcances el mérito, porque debes alcanzar el mérito para que haya un cambio en ti. El problema no está en el maestro, porque Judas el traicionero tenía a Yeshua de maestro y era un maestro de maestros, el mejor maestro que puedes haber tenido. Sin embargo, no alcanzó el mérito. Quizás tengas o sea, te están moliendo oro en tus manos y te lo están dando en tus manos y tú lo estás tirando, porque no alcanzas a comprender lo que estás recibiendo. Entonces dice así, bueno, ¿qué pues es Pablo? Él mismo se está diciendo, ¿yo qué soy? ¿Y qué es Apolos? Apolos era otro que manejaba la doctrina de una manera muy elocuente, tenía mucha palabra para poder hablar elocuentemente, o sea, cautivaba con sus palabras. Y en otra parte dice que él le insiste a que vaya a visitar a más y lo quiere, pero él no, ahora sí que no quiere. Dice, servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea, es una bendición que si tú puedes lograr que una persona entienda el Evangelio, la buena noticia, y pueda entrar, wow, te tocó. Porque fíjense cómo nos dice en el siguiente versículo, en el 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Pablo no se puede jactar de que hizo crecer a las personas, sino está diciendo que el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú alcanzas el mérito delante de Dios, Él va a permitir que tú puedas entender. De lo contrario, no vas a entender nada. No puedes entender su carácter, no puedes entender sus decisiones, no puedes entender. Tú como padre podemos fallar muchas veces, pero si tú te vas a la Torah, muchos me tachan de loco porque dicen, estás loco, no puedes hacer eso en este tiempo. No, locos, miren, fíjense bien hasta dónde vamos. Fíjense bien que los niños están perdidos en la tecnología. Niños no se mueven de sus casas. Están ahí encerrados, cautivados. Y espérense que le encuentren un poquito más al celular y no se van a escapar de la pornografía. Espérense un poquito más y eso va a ser un caos. Hoy los niños ya no saben su identidad. Va de mal en peor. Entonces, dice así, entonces es una participación, y si Dios permite que tú lo puedas tener ese conocimiento y lo puedas aplicar, porque también entenderlo y aplicarlo, ¿se acuerdan? Es el del... Jogma, Bimna, Y el DAT para aplicar. el Dad para aplicarlo. Lo sabes, pero ¿lo entiendes? Un niño, tú ves al niño, le dices, ¿has visto el semáforo? Sí, ¿qué es eso? Es un semáforo. ¿Cómo se llama? Es un semáforo. ¿Qué color es ese? Verde, amarillo y rojo. Ah, perfecto. ¿Para qué sirve el rojo? O sea, lo entiende, lo sabe, conoce, pero no sabe para qué sirve.
Muchas veces en todas las situaciones así nos encontramos y no lo podemos aplicar porque no tenemos el mérito y o sea, lo sabemos pero no lo entendemos. Y puedes saberlo y entenderlo, pero ¿qué crees? No lo aplicas. Es como que lo que hablas hace rato de respetar y temer. Puedes saber, y ahorita nosotros sabemos para qué es un rojo, para qué es un amarillo en el semáforo. Y aún así en el amarillo, ¿qué hace uno? No lo respetas. ¿Qué dices? Una parte del templo dice respetar el templo, que respetar es temerle. A nuestros padres también nos dice que debemos de respetarlos. Pero ¿qué dices? Ya lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Y qué pasa entonces? Tienen las consecuencias. No podemos dar el DAT, no estamos dando el DAT. Entonces, esto es una labor del Eterno que nos permita poder entenderlo, aplicarlo también, hacer el DAT, la acción en nuestras vidas. Así que, porque dice así, él da el crecimiento, dice, y el que planta riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá. Fíjense bien el versículo 8. Y el que planta y el que riega, o sea, nada más es un servicio, ¿eh? ¿Y qué creen? Aparte de su servicio, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es que mi sacerdote me enseña bien. Es que me enseña, yo le entiendo. ¡Qué bueno! Pero si te está enseñando verdad, ¡qué padre! Pero si te está enseñando mentira, pobre de ese cuate. Y del que cree. Y el que está creyéndole sin ninguna base. Debemos de estar. El maestro Yeshua, el Mesías, les dijo, todo lo que les digan los maestritos estos, los fariseos, háganlo cuando se sientan en la silla de Moisés. ¿Por qué? Porque ahí se sientan y leen pura Torah, así, o sea, seguidito. Pero no hagan como ellos hacen. Porque dicen y no hacen, entonces su comportamiento no es correcto. ¿Qué está calificando? El comportamiento. O sea, ¿de qué te sirve entenderlo, saberlo si no lo vas a aplicar? Torah es lo que debemos aprender, es decir, instrucción. Entonces nos está llevando a que cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿y qué? Pues yo ahí sí, pues ellos son más, ellos dicen que son más. Una anécdota de mi abuelo que me contó mi madre hace, de hecho me lo recuerda cada vez y muchas veces dice uno, quizás me lo está repitiendo porque no lo he entendido. Decía que un señor adinerado del pueblo le dijo al abuelo, le dijo, oye, ven, ¿y qué pasó? Y no recuerdo bien su nombre de esta persona, pero el objetivo es que le dice, oye, porque él se había convertido, ¿no? Y se estaba apartando de la religión tradicional para no... Y ciertamente le dice, oye, ¿qué estás haciendo allá? Acá somos más. Y allá ustedes son poquitos. Dice, no, pues tienes razón, ¿eh? No, sí. Piénsale, pues échale cocos, échale cuenta, pues estás mal. Y sí, tienes razón. Dice, bueno, déjame hacerte una pregunta, ¿no? Sí, dime. ¿Quiénes se salvaron? ¿Los muchos o los pocos? Dice, caray, ahora sí ya me ganaste. Y dice el texto, muchos son llamados, pocos los escogidos. Esto se trata de cambiar, se trata de modificar. No se trata de que tú te la creas y digas, no, es que yo soy bueno. No. Tu comportamiento, eres lo que tienes. Si tú agarras una naranja y la exprimes, la vas a lastimar y ¿qué va a salir? Pues chécate, porque llegan nada más, te empujan y ¿qué sale de ti? Eso es lo que somos, o sea, no nos engañemos. No tratemos de fingir. La labor va a ser checada. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, un edificio de Dios. O sea, colaborar es ir a participar. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como
perito, arquitecto, puse el fundamento. A Pablo le tocó el fundamento. Y otro va a edificar encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, yo ya zafo, yo ya puse el cimiento. Ya lo que ustedes pongan, ese es su problema. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es el Mesías, es Yeshua. Dice, y sobre este fundamento, alguno va a edificar con oro, con plata, va a edificar con piedras preciosas, quizás le pongas madera, quizás edifican con heno o hojarasca. Pero la obra de cada uno se hará manifiesta. Se va a ver si verdaderamente va a aguantar la prueba. Dice, porque el día la declarará. ¿Qué día? El día que van a ser probados. Pues por el fuego será revelada. Imagínense la hojarasca, imagínense el heno, imagínense la madera si va a ser pasada por fuego. Dice, y lo que hizo esa persona sobre cada uno de ustedes, el fuego lo va a probar. ¿Cuál es ese fuego? La prueba. Si alcanzaste el mérito y verdaderamente entendiste cuando viene la prueba, quizás la pases, quizás la truenes. Si permanece la obra, el versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir ¿qué? Pero si la obra de cada uno se quema, esa persona va a sufrir su pérdida. Pero si bien, escuchen bien, si bien, él mismo va a ser salvo. Él mismo va a ser salvo. Aunque así como por fuego. ¿Por qué dice así? Quizás la persona que enseñó tuvo una buena intención, pero no edificó bien sobre los demás. Y él va a ser probado, pero también él va a pasar por fuego. Y quizás en esa prueba de fuego duerma, muera. Pero no pierde su salvación. No va a perder. O sea, él mismo, si bien él mismo será salvo. Y pueda morir en la prueba. O sea, tú no... Las personas que se dedican a instruir, las personas que están al frente, no que se justifique que lleguen a ser perfectos, sino que las pruebas son más difíciles. Y aparte de más difíciles, tú no me puedes decir que un profeta vivía con lujos. Tú no me puedes decir que un profeta no sufría de algún mal. Tú no me puedes decir que un profeta no moría. Alcanzar el mérito muchas veces te recorta los días. Entonces, no quiere decir que su pecado lo alcanzó. O sea, ten cuidado a quién juzgas. Porque en el momento que tú juzgas, en el momento que tú dices, entonces por eso, y ahí estás metiendo el dedo, ¿no? Estás señalando. En ese mismo momento, tú estás juzgando a una persona que se dedica al servicio del Eterno. Automáticamente tú te subes a una balanza con él. Y si él es mejor que tú delante de Dios, aguas, porque lo señalaste y el castigo te va a hacer a ti. Pero si tú le ganas a él, pues ganaste, no te va a pasar nada. Eso es lo que debes de entender. Te subes a la zain, eso es el problema. Te empiezas a nivelar, ten cuidado a quién juzgas. Te puede venir un mal que no deberías de tener, pero no andes señalando a gente que mejor ni te metas. Josué decía que mejor era no juzgar, para no ser juzgado. ¿Qué te dice? ¿Con la vara que mides? ¿Cómo se medía antes las cantidades? ¿Cómo medían así? ¿O la balanza? La balanza. Con una vara, ¿no? No había una báscula como hoy en día. Sí. Nada más es entender que no debemos de andar juzgando, mejor ahorrémonos, y si esa persona está haciendo bien, está haciendo mal, ese es su problema. Su prueba va a ser pasado por fuego y a ver si aguanta. Todos somos pasados por fuego, todos.
Pero fíjense bien el versículo 16. Aquí es lo importante del templo que debemos de cuidar. ¿No saben que son el templo de Dios? Repito, no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu, el Ruach del Eterno mora en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, ¿qué es? Ahora, ¿no debes de tener temor? ¿Acaso desconoces a Dios? Y ahora nos está diciendo que el templo es santo. La palabra santo que ahí nos refleja no tiene nada que ver porque está en griego. Pero la palabra santo, por ejemplo, que usó Pedro, en primera de Pedro, Santos porque yo soy Dios, soy santo. te vas a donde empieza la cita de de cómo te puedes santificar, nos lleva a Levíticos 11. La palabra santo es la palabra kadosh, del 69-18 del Strong. Esto está bueno, no sé si alcanzan a ver, no, en la siguiente. ¿Si alcanzan a ver el hebreo? La palabra original en hebreo. La Kov, K, la Dalet, la Bab y la Shin. Y una persona me decía que esa es la W. Bueno, el hecho de que en tu cultura o la maneja, y es de Guayaquil, ¿no? Que no lo alcances a comprender, no quiere decir qué es lo que tú dices. Son palabras hebreas. Y me mostraba en el paleohebreo, es el más viejo. Y aferrado a que no se dice Jehová. La palabra Jehová, la J no existe. No existe en el hebreo. Entonces, es la Yod, no es la J. Es que aquí pasa como cuando de niños jugabas, ¿no? Y jugabas a hablar inglés. O como le hacía mucho burla al presidente Peña, ¿no? O sea, dices, tú para ti dices communication, ¿no? Dices, y todo lo que termine en nation, todo de Es allá adentro, English. estabas hablando inglés. O sea, dices, y es algo similar, ¿no? Tratar de meter el lenguaje sagrado a mi cultura, o sea, Sí, no, jamás no, va a no. caber. No, y obviamente dicen, bueno, que yo sé que la J no existe, es la Yod. El nombre del Eterno, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, tú ves las letras y dice que si es Yahweh, y tampoco puede ser Yahweh porque la W no existe. Si tú lo manejas al alemán, el alemán, ¿cómo manejan lo que es el... No existe en el hebreo. ¿Cómo escriben el Volkswagen? No dice Volkswagen. Se usa como V. ¿Por qué? Porque así es su lenguaje de ellos. Entonces tú puedes agarrar y si tú te fijas es una W. Entonces, entender eso, pues tienes que estudiarle. Y aferrarte a que eso es una W, pues obviamente no entiendes qué es la Shin. Por eso dice Kadosh y termina con SH. Y algunos lo ponen con K al principio. Y no está mal escrito porque suena así. Es como nos suena. No estaría mal que fuera con K, pero ahí nos lo reflejan como la Kof. Y así es como está en el hebreo. Es lo que alcanzamos a comprender. Entonces, literalmente nos está diciendo que es santo. Fíjense lo que es santo. Si te está pidiendo que tu cuerpo, porque el cuerpo es el templo hoy en día, el templo antes era Kadosh, debe ser Kadosh, lo que dijo el rabino Saulo, ¿qué nos está representando? Dice, debe ser santo, representa santuario. Debes de ser un santuario, debes de ser sagrado. Dice Dios, un ángel, un santo, un santuario. Y más abajo nos dice que se lo subrayo para que lo puedan entender. Debes de ser dedicado. Lo puedes emplear esa palabra como dedicado. Una persona kadosh, una persona santa, es una persona dedicada. Yo te pregunto, ¿estás dedicado? Ahora así como dice, debes de cuidar, debes de respetar, debes de tener temor, te está diciendo,
que debes de ser, ¿cómo dice? De ser dedicado. ¿Tú rayarías el templo? Quería cerdo al templo. ¿Dejarías que en el templo se robara? ¿Dejarías que en el templo se dijeran groserías, vulgaridades, albures? ¿Tú dejarías así sin limpiar el templo? O sea, si tú estás viendo algo material, está bien, inténtalo pensar. Yo me acuerdo que donde me reunía de pequeño, limpiaban mucho y se van a sentar y se ponían a orar hasta por las bancas por la persona que se iba a sentar ahí, hacían un montón de... Y es que, no, aquí no te puedes enojar, no, aquí, o sea, todos lo respetaban ahí, o sea, tú sabes que el judío tiene por inmundo al cerdo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, pero sí sabes que eso no es un mandamiento del judío. Él no fue un judío en sí mismo el que lo impuso, sino Dios mismo, el Eterno, el Creador, les dijo que el cerdo no es comida, que el cerdo es inmundo, que no es comestible. No fue una idea de los judíos, sino que fue un mandamiento de Dios. Ahora, ¿tú crees que estaría bien que se metiera cerdo en el templo? De hecho viene una fiesta, ¿no? Que precisamente por verme pido. Ahora, todas estas preguntas son para ti, para ver si tu templo, ¿sí?, es bueno. O sea, si estás procurando. Y eso sí, como dice Pablo en Romanos 8, si el Espíritu de Dios mora en ti, si verdaderamente eres kadosh, si verdaderamente eres dedicado. De lo contrario, aunque tú digas que Dios no castiga, aunque tú digas que tú te vas a ir al cielo, que ciertamente lo que demuestras es desconocer a Dios, porque desconoces el temor hacia Dios, porque si no, no hubiera pasado el diluvio, si no, no hubiera pasado y no estuviera todo lo que está reflejado en la Escritura de lo que pasó con los que desobedecían a su propio pueblo. Y entender que temer a Dios es el principio de la sabiduría, como lo dice Proverbios. Entonces déjame decirte que se faltaría sabiduría el no tenerle temor. ¿Sí? Te toca a ti el cuidado del templo. Él lo edificó. Pero me gustaría tocar lo que ibas a tocar, un poco de historia. Se viene una fiesta de Hanukkah que Yeshua sí la celebró. Sí la celebró. No voy a tocar el tema, no me voy a adentrar mucho, solamente quiero nombrar cómo surge la revolución de los macabeos, un libro apócrifo para el cristiano, para el católico, verdad, entre comillas, porque creo que en su vida lo han leído. Sí, yo he visto Biblias en las casas de los católicos, están abiertas, ¿no? En el Salmo creo que 150, ¿no? Pero pues hasta allí. Todo estaba bien después de que los judíos regresaran a su tierra. Pero unos 200 años antes de nacer el Mesías, Judea cae en manos de los reyes de Siria. Uno de esos reyes era pero perverso, malo. Se llamaba Antíoco Epifanes. ¿Sí? Y él invade a Jerusalén y profana el templo de muchas maneras. Profana el templo. Entonces, ¿cómo profanó el templo? Una cosa que hizo fue sacrificar cerdo en el templo. Es lo que les estoy mencionando. ¿Cómo aplicas el precepto hoy en día? Además montó una estatua de su dios griego Zeus en el altar del templo. ¿Tú metes cerdo al templo? Idolatría. Entonces serías como Antíoco, ¿no? Fíjense, ¿qué otra cosa hizo Antíoco de Epifanes? Trataba de hacer que los judíos no practicaran su religión y hacer a causa de muerte el tener las escrituras. ¿Qué hacen los judíos ante tanta injusticia? Surgieron héroes, mártires que se oponen a que los hagan renegar de su fe
y a romper esa alianza con el Eterno, con Hashem. ¿Dónde están recogidas esas hazañas? ¿Dónde están guardadas todos esos mártires? ¿Y dónde está escrito todo eso? En la historia de los Macabeos, los libros de Macabeos. Bien harían en leerla para que se den cuenta lo que le hicieron a una mujer con sus hijos y lo que les hicieron comer. Es que eran judíos, no es porque sean judíos. Debemos de entender que es un mandato de lo que no debemos de comer. Y fíjense, hasta la muerte, o sea, es negar tu fe. Para ellos era negar la fe, negar lo que el precepto, el mandamiento de no comer cerdo. Léanlo, verdaderamente se van a asombrar y van a entender la fiesta que va a pasar, que es la de Hanukkah. Porque aún siguieron en ese tiempo el milagro. Un milagro lo que aconteció. Y por querer guardar el precepto, o sea, el precepto, aunque Dios cayó, el Eterno ya no habló, se reveló en saber que estaban guardando un precepto. Léanlo, les va a edificar. Bien, vamos al siguiente precepto, el número 22. Dice así que el templo debe ser vigilado a toda hora. Exaltar y guardar el santuario. Dice así en Números 18:4. Se juntarán pues contigo y tendrán cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. ¿Se acuerdan de lo que es tabernáculo? Ningún extraño se ha de acercar a ustedes. Para entender este precepto, ¿en qué se está basando? Vigilar, cuidar, ¿y qué conlleva? Aquí sí vamos a ver el texto completo. El Eterno está poniendo cuidado en su templo, ¿sí? Y pone a Aarón y a los levitas. A Aarón como sacerdote y a los levitas como servidores. Debemos tomar en cuenta que está hablando de sacerdocio. Y hoy en día todos se dicen sacerdotes del Dios Altísimo, ¿no? Así que hay que poner mucha atención de la responsabilidad de un sacerdote. ¿Cuál es su función en el templo? Y si tu cuerpo es el templo, y tú el sacerdote, pues vamos a ver cómo se debe de hacer. Y también aquí vamos a ver algo referente a la ofrenda de los dedicados, de los santos, a los Kadosh. Bien, Números 18, versículo 1 dice así. El Eterno le dice a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. O sea, va a ser del pueblo, del santuario y del sacerdocio. Versículo 2. Esto es un estudio literal, para que se den cuenta en las palabras. Y a tus hermanos también de la tribu de Leví. ¿Ya vieron? Dices hermano porque eran judíos también. No. La tribu de tu padre. Entonces Aarón era. Haz que se acerque a ti, se junte contigo y te sirvan. Y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. ¿Quiénes iban a servir a Aarón? Sus hermanos, los levitas. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y ustedes. Ellos no tenían acceso a eso. No. Aarón era el hermano mayor de Moisés. ¿Sabían eso? ¿Y Miriam? Su hermana. ¿Menor o mayor? Menor. Mayor. Era mayor aún que Aarón. Moisés era menor, el menor de ellos dos. Y llega el hermano menor a dirigir a Aarón. Y ahí, vamos contra Faraón. Pero el menor recibe todo. Pero miren cómo sigue con Aarón.
Dice, se juntarán pues, el versículo 4, contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes. Y vas a tener el cuidado del santuario. ¿Puedes ver tu participación? Debemos de cuidar lo que hacemos. Y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. ¿Verdad que si viene la ira sobre los hijos de Israel? Dice, si a los de casa les está dando duro, ahora a los que no son de casa. Y dice, es que Dios no es malo, ¿no? Es que eso no es maldad. La maldad es lo que tú estás haciendo. Entonces, si no cuidamos el templo de Dios, que ahora somos nosotros mismos, ¿qué va a pasar? La ira de Dios, ¿no dijo Pablo? El Señor se las va a cobrar a ustedes. La ira de Dios va a estar sobre nosotros. Versículo 6. Dice, porque aquí, sigue hablando con Aarón, yo he tomado a tus hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel. Es nada más la tribu de Leví. Hoy en día todos dicen, no, yo soy levita porque toco la guitarra o porque toco... No, eso no tiene nada que ver. Es que es el servicio. Y yo no lavo baños, ¿eh? Los levitas no... Habían un grupo que sí... Pero había un grupo que se dedicaba a limpiar, a lavar. Y no quiere decir que... Ya les he explicado que realmente el templo... Eso de... La iglesia es una iglesia... La iglesia somos nosotros, no son 4 paredes. El templo tampoco son 4 paredes, el templo ya vemos que somos nosotros. O sea que las dos religiones que profesan que edifican templos o edifican iglesias, pues ni siquiera saben, ni siquiera ese concepto tan pequeño han entendido y han engañado a cuánta gente. O sea, nada más con eso puedes medir el nivel de conocimiento de las personas. Con eso, nada más con esa varita así. Con eso puedes entender que ni siquiera tienen ni idea de qué es la iglesia. Entonces, dice así, dice, mas tú y tus hijos, el versículo 7, contigo guardarán vuestro sacerdocio en todo relacionado con el altar y del velo adentro y ministrarán. ¿Se acuerdan que se rasga el velo? Entonces, ya es de entenderse lo que tiene que acontecer. Yo les he dado el don en el servicio de su sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Eso solamente le toca a ellos. Por eso el sacerdote, ¿quién es hoy en día? Cristo. El Mesías, Yeshua. Así que dijo más el eterno Aarón, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Aquí es donde mezclan, eso sí, esto que es de la ley, eso sí lo agarran. Porque, pues sí. Pablo habla de ofrendas. Aquí es lo único que está, pero si se fijan, aquí no nos está hablando de diezmo. Dice, también te he cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Así que quítate esa idea de que se lo das a Dios. Este será tuyo, el versículo 9, de la ofrenda de las cosas santas, de las cosas dedicadas a Dios. Sí se lo dedicas a Dios, pero son para quién, para el que está trabajando. Por eso dice, el obrero es digno de su alimento. Dice, esto será tuyo de las ofrendas de las cosas santas, reservadas del fuego. ¿Por qué reservadas del fuego? ¿No se debían de quemar en holocausto? ¿No se debían quemar en holocausto? Porque hay ofrenda que se quemaba en holocausto. El holocausto era consumido totalmente, no puedes agarrar nada. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, sencillos, decían, mira, eso es todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por culpa de ellos, que mande a presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. ¿Ya vieron? No está diciendo que es para Dios. A ver, y ahí se muere. A ver, ¿cómo le da el dinero a Dios?
Porque es un trabajo. Es un trabajo que le fue destinado a una sola tribu. Pero cambió el sacerdocio, cambió ese mandamiento. Eso lo pueden ver en Hebreos capítulo 7, versículo 18. Cambia el sacerdocio, cambia la ley del sacerdocio, no la ley de los 10 mandamientos. La que es inamovible. Exactamente. En el santuario, en el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerás de ellas. Limpio. ¿Ustedes creen que iban a ofrecer cerdo? Entonces, que quede en el entendido que el que trabaja debe de, y aún así, aunque lo tienen así por ley, dice, es que sí, el judío sí, así es. Tampoco, también dejaron de hacerlo, es más, todos se fueron a trabajar su tierra, porque a ellos les dieron también tierra, y se fueron a trabajar su tierra y ya vienen a restaurar, y los vienen a regresar y a ver otra vez a hacer lo que tienen que hacer, y los israelitas, todas las demás tribus tenían que darle lo que les correspondía a cada quien. Esas ofrendas y a volver a hacer lo que tenían que hacer. Versículo 12. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido de las primicias de ellos que presentarán al Señor, para ti las he dado. Entonces no es para Dios, es una obediencia a Dios. Eso debes de entenderlo. No es para Dios, es para el que está trabajando. Fíjense bien, la palabra mosto, que resalté ahí porque dicen es que era juguito de uva nada más, no. Lo puedes representar como tal cosa. Dice tiros. La palabra tiros del hebreo. Vino, mosto, necesario. Necesario. Jugo de uva fresca, es decir, vino nuevo. Vino fermentado. ¿Por qué estoy resaltando esto? ¿Qué pasa si en el cristianismo te han enseñado qué es pecado? Tener una copa de vino. ¿Qué me sería pecado a mí delante de ustedes si yo me dijera cristiano? Tengo una copa de vino. Emborrachador, fermentado. Muy fermentado. Así que si me tomo me pongo borracho. ¿Qué es pecado? Tomarme el vino y tengo aquí un plato de carnitas de cerdo. ¿Qué es pecado delante de Dios? ¿Tomarme el vino o comerme las carnitas? Comerte las carnitas. Así que hay que revisar mucho esos prejuicios y esa mala idea que juzgan aún al católico, pero el católico se vuela a los dos, ¿no? O sea, no le interesa. Porque el católico tanto le entra al vino como le entra todo y al cerdo pues no se diga. Pero o sea, el cristiano juzga mucho al católico por tomar vino. Pero él come cerdo. Juzga al católico por ser idólatra, violar el segundo mandamiento. Y él se vuela al cuarto. Y para los que no saben cuál es el cuarto mandamiento. Guardarás el sábado. Guardarás sábado. Entonces todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Así que deja de pensar que se lo estás dando a Dios. Y tampoco estás sobornando a Dios. O sea, tú estás participando con misericordia, con lo que el Eterno demanda de ti, lo que dedicas, porque el obrero es digno de ¿qué? Su salario. Entonces, ¿cuáles fueron los preceptos positivos que vimos? El número 21. Deber respetar el tiempo. El templo, perdón. El templo. ¿Cuál es el templo? El número 22. Debe ser vigilado a toda hora. Y nadie se puede acercar al Mishkan. Entonces,
Debes de exaltar y guardar el santuario. ¿Siguen vigentes? Entonces, si siguen vigentes hay que poner en cuenta lo que debemos de hacer. Si verdaderamente mora el Espíritu de Dios en ti, si tienes temor de Dios, si entiendes lo que te estoy diciendo y alcanzas el mérito, ponlo en práctica. Porque va a ser un beneficio para ti y para los tuyos. Va a ser una bendición grande, en la cual a su tiempo vas a cosechar y tus hijos lo van a cosechar. Porque ningún precepto es pesado, ningún precepto es imposible. Todos son posibles. Se trata de dominarnos, se trata de obedecer al Eterno para que sea una bendición en tu cuerpo, porque cada precepto positivo que violas atentas a un órgano de tu cuerpo vital. Y cada precepto negativo que estás haciendo, que no deberías de estar haciendo, pero lo estás haciendo, estás atentando contra tus arterias. Entonces, literalmente la hipertensión, imagínense qué problemones tienes. Son cosas que no deberías de estar haciendo y estás haciendo. Es lo que no deberías de estar haciendo y la estás haciendo. Problemas del corazón. Cuando tienes problemas del riñón, es por preceptos positivos que no estás haciendo. Y el Eterno te está hablando a tus pensamientos, riñón, pensamientos. Te habla en las noches. Es una llamada, es un jalón de orejas. O sea, el Eterno, todo por su medio de sus preceptos nos va dirigiendo, nos va protegiendo. Es la cerca que nos protege de que no caigamos en lo malo, de que no tenga el enemigo una autoridad y ejerza sobre nosotros un mal en nuestro cuerpo. Vamos para viejos, sí, vamos para viejos, pero puedes llegar a viejo bien. Pero cada uno, por ejemplo, este Isaac queda ciego. Queda ciego y muchos sabios disertan en su ceguera. ¿Entender por qué? Sí, no venimos a perfeccionarnos, a trabajar sobre nuestras malas inclinaciones. Es que tienes un carácter horrible, pues sí, es lo que tengo que trabajar. Por último decían, es una anécdota del pueblo entre los sabios que hablaban de Moisés. De Moisés decían que llegó un dibujante y que dibujó el rostro de Moisés y se lo enseñó a uno que sabía leer el rostro. Porque no es brujería, es leer el rostro. Y le leía el rostro y dice, oye, esta persona no puede ser el gran dirigente Moisés. Sí, o sea, es tal cual. Es que esta persona tiene muchos problemas. Es que esta persona tiene muchos problemas en su carácter. O sea, es una persona egoísta, es una persona iracunda, es una persona... Y todo eso lo que peleaba Moisés en su cuerpo. Sí. Pero tú puedes modificar todo tu carácter, puedes modificar todo tu ser, si te dominas. Eso venimos a hacer, a dominar a el alma. Por eso el salmista le habla, alaba al Eterno, no te olvides de ninguno de sus favores. Y le dice, oh alma mía. Y es lo que debemos de practicar, o sea, estar chocando, parece loquito estarte hablando, pero es entender que es una lucha de tres partes. Cuerpo, alma y el Ruach, que el Eterno, el aliento que nos permite estar caminando. Ese es el aliento que vuelve al Padre. Al momento que tú mueres, regresa ese hálito de vida, ese Ruach, que nos da vida para que seamos el espíritu vivificante que es el Mesías, va a venir por nosotros. Por todos, buenos y malos. Pero cada uno en su debido tiempo. No van a ser todos levantados al mismo tiempo. Así que eso de que falleció yo sé que ahorita es un tiempo muy difícil mundialmente, muchos se han ido, es un área muy triste y eso yo tengo 2 años que partió mi padre y es un dolor que a nadie le deseo, es algo que duele, pero duele verdaderamente. Pero mi padre no fue al cielo y no porque se haya portado mal ni haya sido malo, mi padre está durmiendo hasta venir hasta ser juzgados, hasta el día del juicio. Y ya depende qué día de juicio te levantes, porque hay varios juicios.
Y eso ya se los he enseñado. Primer juicio, Naciones. segundo juicio, Trono blanco. el trono blanco, ¿quiénes están ahí? Todos los que no creyeron. Los mundanos. Y en el juicio de las naciones, Todo aquel que se dijo ser creyente. entonces todo a su debido tiempo. Y solamente a menos que sí verdaderamente haya sido muy kadosh, muy dedicado, y seas un mártir, eso sí, se van directos. Y eso nos lo muestra el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Entonces, literalmente debemos de guardar los preceptos porque es una bendición para tu cuerpo, para tu salud. Shabbat Shalom, que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.